Y al final esta señora se acercó y dijo, hermano, tenemos un mensaje. Bueno, ¿y qué pasó, señora? ¿Cuál es el mensaje? No, no hay que hablar mal del demonio, no hay que mencionarlo, porque ya está todo combinado, que al final de los tiempos él le va a pedir perdón a Dios Mm. y volverá todo como al inicio. No nos engañemos, el mal existe, estamos en una batalla. Es la batalla del bien y el mal, pero con la gracia de Nuestra Señora, con la fuerza de Dios, venceremos, ¿no? Los malos se pierden en el pecado declarado, pero los buenos en el relativismo. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Heraldos. Vamos a tratar un tema también polémico sobre el mal, la raza del mal, esa raza maldita, los malvados del Antiguo Testamento. Para ello, pues, estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo para poder enriquecer este podcast. Bienvenido, hermano Marcelo. Salve María, Padre Mauricio, salve María, estimados amigos. Una alegría, como siempre, compartir con usted este tema tan interesante que va a llamar mucho la atención para todos los amigos que nos siguen. Así es. Entonces vamos a comenzar rezando un Ave María, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Rosa mística, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Marcelo, hemos estado recibiendo últimamente, fin, sugerencias, eh, comentarios sobre los últimos podcasts que se han hecho de la Cuaresma de San Miguel también. Es muy interesante cómo las personas están muy interesadas en profundizar la doctrina católica, en conocer más de la fe, ¿no? Y esto pues es muy interesante. No sé usted cómo ha visto eso. Exactamente, Padre Mauricio, un sinnúmero de repercusiones, pero lo que me llama la atención es que hay una gracia nueva, Padre Mauricio. Hay almas que se están interesando, tal vez conocían ya ciertos temas o ciertas oraciones, pero como que con una novedad. O sea, Ujú. es fruto de esa gracia que está tocando los corazones. Y bueno, por todos lados nos encontramos, en diferentes lugares, gente que se acerca, yo estoy, los acompaño en la Cuaresma de San Miguel, acompaño las misas, en diferentes lugares donde vamos a realizar misiones, siempre está apareciendo una, mejor dicho, varias personas que siguen esta programación. Es muy interesante, padre. Así es, sí. Entonces ya muchas personas están eh, con sus altares en honra de San Miguel, tienen más devoción a la Santísima Virgen, se están consagrando. Ahora, aquí hacemos la resalva. Y esto no digo porque tengamos algún elemento ahora concreto, pero el demonio se venga. O sea, ¿de quién? ¿De quiénes promueven esto? ¿No? Las consagraciones al demonio evidentemente no le gusta. Pero por más que haga el demonio lo que haga, quiera hacer lo que él quiera destruir a sus adversarios, aquí tenemos a María Santísima, nuestra Madre, Reina y Protectora. Ella vencerá. Y muy bien, vamos entonces a iniciar este tema de los malvados del Antiguo Testamento. Personajes, de unos se conocen los nombres, de otros no se conocen. Son individuos, son conjuntos. Porque nosotros tenemos a veces una idea deformada de que ser bueno significa ser aplaudido, ser elogiado, ser bien visto, y no habría, digamos así, adversarios o un combate propiamente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es la prueba fehaciente de que no fue así. Él, si hay una persona en el mundo, bueno, él era hombre y Dios, que nunca hizo mal a nadie, fue él, y sin embargo, lo atacaron y lo crucificaron, pues. De hecho, padre Mauricio, había un consejo, una observación que hacía el doctor Plinio Correa de Oliveira, que decía lo siguiente: si todo el mundo los aplaude, cuidado, desconfíen.
Claro, hay algo raro, porque si usted le cae bien a todo el mundo, significa que algo no está bien ajustado. así es, exactamente. Bueno, yo creo que muchos de los que están aquí viéndonos observan los comentarios que aparecen en, en las misas, en nuestros podcasts, en fin, en todos los videos y programas de evangelización que hacemos. Eh, Nosotros no publicamos la cantidad, digamos, no se puede decir que es una mayoría, pero es un número apreciable de gente que blasfema, insulta. Por ejemplo, en las santas misas, al inicio, me acuerdo, era impresionante. Parecía que había una especie de equipo de gente, porque no se veía que era algo individual, sino como algo organizado, de sacar en la misa imágenes horribles, asquerosas, ofensivas, sobre todo contra la pureza, blasfemias contra la misa. Y por esa razón, pues, se montó un equipo de hermanos para poder borrar esas barbaridades que una que otra persona los llegaba a ver de público, pero eran rápidamente borradas, ¿no? Porque es un combate. Entonces, si bien es cierto, en los comentarios de nuestros videos aparecen comentarios buenos y todo, pero sepan que hay una cantidad también de gente que insulta, que blasfema, en fin, dicen cosas, mire, que son totalmente irrepetibles. Es la acción del mal, ¿no? Entonces, hermano Marcelo, quería comentarle aquí un poquito, como una introducción. Bueno, el qué es el mal, ¿no? ¿El mal qué es? El mal, hay una máxima que se comenta mucho en la teología, en la iglesia, en fin, en el ambiente de iglesia, que el mal es la ausencia del bien. Cuando el bien se ausenta en alguien, aparece el mal. Ahora hemos escuchado, Padre Mauricio, que el bien es absoluto. Ujú. ¿El mal lo sería también? Ahí el mal no sería absoluto. El bien, el único bien es absoluto es Dios. Lo que representa el demonio no es infinito. Y él, al actuar, ¿qué él hace? Trata de borrar todo lo bueno que hay en lo otro, en las personas, en las instituciones, en el universo. Y al disminuir el bien y quedar en cero, ahí tenemos ese mal que es Satanás con sus secuaces y las personas que se han unido a él, que no quieren nada, nada de bueno. Pero el mal absoluto no existe. El bien existe en forma absoluta del lado de Dios. Así que cuando nosotros disminuimos, por ejemplo, en la fe, en la oración, ahí estamos dando espacio a que aparezca el mal. Y bueno, con las consecuencias que ustedes saben. Entonces, ya tenemos desde el inicio de la creación de los ángeles. No se ubica uno en el tiempo, no hay cómo ubicar en el tiempo y decir fue en tal fecha, en tal año, no, no hay cómo. La rebelión de Lucifer. Dios creó seres inteligentes, como son los ángeles y también los hombres, pero Él no creó robots, personas programadas con un chip, que ya tienen, ya están, digamos, programadas para hacer esto, para hacer aquello. Él creó seres que tenían la capacidad, tienen la capacidad de optar por Dios o contra Dios, como lo hizo Lucifer. Y bueno, cuando Lucifer se revela, pues cae al infierno con sus secuaces y entra en escena en la historia del hombre, en el paraíso. Entra el demonio en la serpiente y así tenta a Eva, que desobedece a Dios. Come del fruto y ahí llega el pecado original, que es ya el mal introducido en el interior de cada hombre, con las honrosas excepciones de la Santísima Virgen, probablemente San José, San Juan Bautista. Toda la humanidad nace con el pecado original. Entonces, esta lucha es tremenda. Y aquí subrayemos lo siguiente. En el libro del Génesis aparece lo que se llama el protoevangelio. Ustedes pueden ubicarlo enseguida, ya cuando Adán y Eva están siendo expulsados del paraíso, Dios le dice, se dirige a Adán y Eva
Enemistades pondré entre ti, le dice a la serpiente. Y la raza de la mujer. Enemistades pondré entre tu descendencia y la de ella. Pero esa mujer no era Eva, porque Eva Ya había cedido a la tentación, ya había cometido el pecado. ya cometió el pecado. Entonces ahí se refiere Dios a esa mujer que es la figura de Nuestra Señora y también se aplica a la Santa Iglesia. Entonces dice, enemistades pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y la descendencia de ella te aplastará la cabeza. Entonces el talón de la Santísima Virgen, por eso dice, te aplastará con su talón, te aplastará serpiente maldita con el talón de la mujer. Ahí nace, ahí está escrito que hay dos razas que aparecen en la humanidad, dos razas espirituales. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Los hijos de la Virgen, los hijos del demonio. Son dos razas espirituales. Y estas dos razas no pueden entrar en alianzas, en pactos, en tratados, ¿no? Porque es una disposición divina, Padre Mauricio. O sea, ya fue determinado en el Génesis y no puede ser que haya gente que todavía está a la espera de eso, de que haya una especie de acuerdo, de diálogo entre bien y el mal y que todo va a ser paz. Claro, exactamente. La otra vez usted me comentaba, ¿no? Que había personas que decían, ¿no? Que el demonio en un determinado momento va a volver al cielo. Y era un grupo de oración, Padre Mauricio. Eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces, en cierto momento se dirigió el rosario en esta visita de la Virgen a un hogar y al final esta señora se acercó y dijo, hermano, dice, tenemos un mensaje. Bueno, ¿y qué pasó, señora? ¿Cuál es el mensaje? No, que el demonio, no hay que hablar mal del demonio, no hay que mencionarlo, porque ya está todo combinado, que al final de los tiempos él le va a pedir perdón a Dios Mm. y volverá todo como al inicio. Bueno, lo que va a ser difícil para estas personas es encontrar un apoyo en la Santa Escritura, ¿no? Porque al contrario, la Sagrada Escritura está remarcada esta batalla espiritual del bien y el mal, que primero está en nuestro interior, ¿no? Y eso es lo que debemos ver, de que esta batalla, claro, la vemos aquí con fulano de tal, con fulana de tal, entre tal grupo, tal otro grupo, bien, está bien. Pero ese mal está en nuestro interior. Estamos continuamente nosotros siendo llamados para ser más como ángeles o más como demonios. Ser hijos de la Virgen o ser hijos de Satanás. Y eso nos damos cuenta cuando caemos lamentablemente en el pecado. El pecado mortal pues nos aparta totalmente de Dios, nos hace esclavos del demonio, pero para eso tenemos la confesión. La confesión rompe ese vínculo. La oración, el Santo Rosario diario, los actos de piedad, letanías, ahora la Cuaresma de San Miguel, la consagración que hacemos a los santos ángeles. Toda esa batalla, ¿no? No dejarnos, no dejarnos, no dejarnos. Y bueno, como tenemos ese mal en nuestro interior, si nosotros no estamos siendo vigilantes y continuos en el combate en nuestro mal, contra nuestro mal interior, si no estamos día y noche batallando, el mal empieza a crecer. Por eso es que esta batalla termina solo cuando nos presentemos delante de Dios en el día del juicio. Mientras tanto, aquí no hay descanso. Eso es lo que nuestro fundador, Monseñor John Clark, junto con el doctor Plinio Corrado de Oliveira, también nuestro inspirador y fundador, ellos decían, mire, descanso para nosotros, por lo menos como heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen, nos decía, ustedes descanso en esta tierra no tendrán, solo en el cielo, que con la misericordia de Dios lo lleguemos a alcanzar, ¿no? Entonces, para ver cómo es esta estirpe del mal, ¿no? Esta raza de la serpiente que dice el Génesis, y por qué se le llama protoevangelio a esta parte, ¿no? Enemistades pondré entre ti y la mujer, etcétera. Este trecho se le conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, para muchos autores, ¿no? Y la iglesia durante 2000 años
ha estado haciendo eco a esto de que el evangelio, ¿qué es? Es, en dos palabras, es la lucha del bien y el mal. Para resumir, el evangelio es la lucha del bien y el mal. Y por eso es protoevangelio, porque ya esa lucha comienza desde la expulsión de Adán y Eva en el paraíso, desde que la raza humana está aquí en la tierra de exilio. Bueno, entonces, después de que Adán y Eva caen, pues, hermano Marcelo, usted ve, ya llega el mal en la forma de una persona llamada Caín, ¿no? Caín mata nada más y nada menos que a su hermano. Y por un acto de envidia, porque Caín vio que Abel era un hombre muy inocente, que le restituía a Dios y le quería dar lo mejor de su trabajo, de sus animales. Y Caín no. Caín le daba los frutos ya dañados. O sea, se apropiaba lo mejor y bueno, para Dios lo que resta. Ujú. Ese es increíble, ¿no? Ser mezquinos con Dios, ser egoístas con Dios. Bueno, y bueno, después de Caín se sucede toda la historia de la humanidad y aparecen personajes que son, por decir así, herederos de esta, de este pecado primero cometido en el paraíso. Esta raza empieza a multiplicarse. Y ahí tenemos que Dios prohíbe que los descendientes de Caín se mezclen con el resto de los hijos de Adán y Eva, con los descendientes espirituales de Abel. Les prohíbe. A los unos les llama los hijos de los hombres y a los otros les llama los hijos de Dios. Entonces nuevamente están las dos razas. A partir de que Caín peca de esa manera, él forma como que una raza ya física, pero también con un carácter espiritual. Y Dios prohíbe que ellos se unan, ¿no?, con los descendientes de Adán y Eva que no cometieron este pecado. Pero en determinado momento se unen y ahí nacen los gigantes. Es lo que dice la escritura. Pero los gigantes que hacen todo tipo de maldades. Eran malvados, unos monstruos. Y ellos arrasan con los buenos en la tierra, tratan de destruirlos, tratan de exterminarlos. Y así viene poco después, tenemos ya el diluvio, ¿no? El diluvio pues arrasa con la maldad del género humano que que dominó la tierra, usted sabe, hermano Marcelo. Y después de la salida de la familia de Adán, perdón, de Noé, que estaban dentro del arca, solo los del arca se salvaron en el diluvio. Ya luego enseguida también viene el pecado de uno de los hijos de Noé, que fue Cam. Cam que se burló de su padre porque Noé, Había comido unas uvas ya maduras y lógicamente ellos no sabían el efecto que eso tenía. Entonces él quedó mareado, Noé cayó al piso, involuntariamente se descubrió y el hijo se burló, ¿no? O sea, de una forma infame, en vez de cubrir a su padre, recostarlo, comenzó a reírse de él. Y una falta gravísima, porque contra la autoridad, contra un hombre de Dios. claro, y burlarse de su propio padre, que tanto bien le había hecho a él y a muchos. Y bueno, ahí como que nace nuevamente esa, esa raza del mal. Y así eh, vamos, vamos a saltar un poco los episodios, ¿no? Porque viene la Torre de Babel, etcétera, etcétera. ¿Recuerda, hermano Marcelo? Quieren hacer un monumento para manifestar que tal va a ser el poder, la capacidad del hombre. Ahora no nos imaginamos, Padre Mauricio, el grado de conocimiento de la humanidad en esa época. Ujú, A veces nos sorprendemos con la técnica hoy en día, con los inventos, aparatos y tanta cosa, pero no sabemos a qué grado llegaron ellos en esa época. ujú, Entonces, ese monumento en el fondo era para demostrarle a Dios que otro diluvio no los agarraría, no los cogería de sorpresa. ujú, Es un desafío. exactamente. Y bueno, y ahí nuevamente la maldad, ¿no? Lanzarse contra Dios, ¿no? Nosotros también somos dioses. Bueno, así vamos a saltar algunos episodios y llegamos hasta
esto que quiero comentarles, que es impresionante. Es muy poco conocido este episodio, pero vale la pena que ustedes, amigos nuestros, lo revisen con detenimiento. Traten de buscar una Biblia que sea una Biblia católica, porque hay unas Biblias que son protestantes, ¿no? La famosa Reina Valera, esa Biblia es la más, como ustedes van a internet, es la que más aparece. Esa es de protestantes. Entonces yo les recomiendo tal vez la Biblia de Jerusalén o la Biblia de Navarra, de la editorial EUNSA, o también de editorial Herder. Eh, bueno, ¿qué es lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel? Ezequiel vivió más o menos 6 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, 600 años. Yo voy a leer, es interesante esta lectura, va a ser un poquito larga, pero me parece que va a ser provechosa para el tema. Así empieza el capítulo 8 de Ezequiel. El día 5 del mes sexto del año sexto, estaba yo sentado en mi casa, en compañía de los ancianos de Judá. De repente el Señor puso su mano sobre mí, sobre Ezequiel, ¿no? Y vi algo que parecía un hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo semejante al fuego, y de allí para arriba brillaba como metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano, y me agarró por el cabello. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires, y en visiones producidas por Dios, me llevó a Jerusalén y me colocó a la entrada de la puerta interior de la ciudad, que da hacia el norte, donde se encuentra el ídolo que provoca la ira del Señor. Jerusalén es la ciudad santa, es era la capital, digamos así, espiritual de todo el mundo de Israel. Y ahí había un ídolo. Entonces, ya que exista un ídolo entre el pueblo israelita, y era una afrenta con Dios. Y señalemos aquí, adoraban ídolos nomás. Sí, sí, bueno, eso no es tan grave. Eso era gravísimo. Los pecados más graves están en el orden de los mandamientos. Más grave es pecar contra el primer mandamiento que contra el quinto, el sexto y el noveno. Más grave es pecar, hablemos del segundo mandamiento. Más grave es pecar contra el segundo que contra el tercero, el cuarto y quinto, y así ustedes van subiendo el número. No es que ningún pecado sea grave, todos son graves, pero unos revisten más gravedad que otros. Todos son graves, pero unos son sumamente más graves. Una cosa es matar a una persona eh, porque no lo vio en la carretera, lo atropelló. Otra cosa es matarlo por el deseo de venganza personal, ¿no? Una cosa es matar a un adulto, otra es sacrificar a un niño y ofrecérselo al demonio. Hay grados de pecado. Entonces, el pecado contra el primer mandamiento, ¿qué es? Incluye, primero dice amar a Dios, vamos a recordar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas implica no tener a otro Dios fuera de Dios. En este caso ya nosotros sabemos, la Santísima Trinidad, 3 personas de un solo Dios. Por lo tanto, la idolatría es condenada, Padre Mauricio, porque se Exactamente, opone a ese primer mandamiento. exactamente. Y esto es gravísimo, o sea, el pecado de idolatría es más grave que robar, más grave que mentir, más grave que codiciar los bienes ajenos, más grave que la lujuria. Entonces, por esa razón, sí, tenía un ídolo a la entrada de Jerusalén. Eso era gravísimo. Tener un ídolo a la entrada de la ciudad santa. Una monstruosidad. Entonces era porque el pueblo estaba decayendo. Bueno, dicho esto, donde se encuentra el ídolo dice que provoca la ira del Señor. Ahí usted se entiende. Dios tiene ira. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como yo la había visto en la visión que tuve en la llanura. Entonces me dijo, dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte, y en la entrada junto a la puerta del altar vi al ídolo que provoca la ira del Señor. Junto a la puerta del altar. O sea, estaba introducido en lo más sagrado del pueblo de Israel. Estaba el ídolo que provoca la ira del Señor, el demonio.
San Pablo dice, todos los dioses De los de los paganos, paganos gentiles son demonios. Luego me dijo, ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Claro, Dios dice, este es mi templo, pero son tales las abominaciones que hacen en el templo que yo me alejo de ahí. O sea, la presencia de Dios se va retirando. Aquello que era sagrado va quedando profano, va quedando sin la presencia de Dios. Y esto puede acontecer también, pienso, en nuestros templos modernos católicos. Cuando dentro del templo, del ambiente católico, hay ambiente y cosas católicas, a Dios gracias, y se practica el catolicismo, a Dios gracias, pero ya encontramos personas ahora que están introduciendo bailes chamánicos, cosas de brujería, cosas esotéricas, con pretexto cultural, no es cultura. Oh, es la cultura de tal pueblo que así entran ofreciendo ofrendas, no sé qué, eso es brujería. Eso es, ahí Dios se aleja. Entonces, me contaban un hecho impresionante a hermano Marcelo, no sé si usted conocía. No voy a decir el lugar, conozco el lugar, sé dónde queda, no muy lejos de aquí, donde en una iglesia está un calvario, Jesucristo nuestro Señor en el centro, ladrón bueno y ladrón malo al lado. El sacerdote que está ahí promueve la devoción, comillas, al ladrón malo, que la tradición le llama gestas. Y la gente entra a rezarle al ladrón malo y le coloca billetes en la boca que está entreabierta así de desesperación del ladrón malo y le pone velas al ladrón malo. Ese culto no es católico, evidentemente, Padre Mauricio, una abominación. es una abominación dentro del templo. Porque los dos ladrones tuvieron la posibilidad de arrepentirse. Y de hecho, la Sagrada Escritura nos cuenta que al inicio Dimas, que es conocido como ladrón bueno, de hecho, él también estaba ofendiendo a nuestro Señor. Y en cierto momento algo cambió. No sabemos qué. Podemos imaginar que era la oración de la Santísima Virgen que estaba rezando por esos dos hijos, Mm, el ladrón bueno y el ladrón malo. La Virgen rezaba por los dos. Dimas se sensibilizó, aceptó. La gracia tocó el corazón de Dimas y cambió. Y en cierto momento le dice a Gestas, le dice, cállate, le dice, nosotros bien merecemos este castigo, claro. pero este hombre qué mal ha hecho. Y el otro estaba renegado, blasfemo. Claro, por lo tanto, Dimas, y ese es algún punto muy importante, Padre Mauricio, que es el reconocer las faltas. O sea, para una buena confesión es tener dolor de conciencia, Ajá, examinarse. Y Dimas sí tuvo dolor de conciencia, reconoció su falta y le dijo al otro, cállate. sí. Nosotros estamos en este suplicio, bien lo merecemos. Y qué bonito como le dijo, ¿no? El que mal ha hecho, Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros sí hemos hecho mal. Y el otro no quería reconocer su falta. No sé cómo, a dónde habrá parado el ladrón malo, porque eso solo Dios sabe, pero rendirle culto a un personaje que es como rendirle culto a Judas Iscariote. No, no, pero en fin, nadie sabe si se condenó o se salvó. Está bien, solo Dios sabe. Nadie sabe si se fue al cielo o se condenó al infierno. Y Dios quiere que se haya salvado, o sea, todos queremos eso. Pero ahora rendirle culto a un modelo de traidor, ¿qué quiere decir? Que yo también voy a traicionar en cualquier momento. Y voy a hacerlo profesionalmente. Tengo el gran modelo ahí, Judas Iscariote. Bueno, continuamos. Entonces estamos hablando del templo. Dentro del templo se instala la abominación, el culto idolátrico, el culto demoníaco. Eh, Luego me dijo, Dios, ¿no? ¿Ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás cosas peores. Y ahora le va a mostrar. Luego me llevó a la entrada del atrio, todo dentro del templo, todo en el templo. En el muro que se veía un boquete. Entonces me dijo, agranda el boquete en el muro. Era un hueco que había en el muro y lo abrió. Dios hace las cosas todopoderoso, pues le da un poder en visiones y Ezequiel agranda el boquete.
Ezequiel dice, yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Encontré una entrada, es decir, que estaba oculta. En el templo había una entrada oculta, Un pasadizo. que solo algunos conocían, ya vamos a ver aquí. Entonces me dijo, entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré, dice Ezequiel, y a todo lo largo del muro vi pintadas toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros. Hablemos de un animal impuro, era el chancho, el cerdo, Era prohibido para los judíos comer carne de cerdo. y que hasta hoy en día es un símbolo satánico, ¿no? Eh, el, el- el- el macho cabrío, en fin, animales reptiles. Se puede incluir la serpiente, un lagarto, cosas abominables. Y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. O sea, era una especie de secta satánica, hablemos, dentro del templo. 70 ancianos israelitas, entre los cuales se encontraba Jaazanías, hijo de Safán, casi que dice hijo de Satán, ¿no? Bueno, rendían culto a esos ídolos. ¿Por qué dice 70 ancianos? 70 ancianos eran las personas de mayor destaque del pueblo israelita. En general, los ancianos también se puede incluir acá, de repente no lo dice, pero podrían haber sido sacerdotes también. Eran como que los modelos de santidad del pueblo israelita. Estos eran los modelos de santidad de ellos. Rendían culto. Cada uno tenía un incensario en la mano, cada anciano, del cual subía una espesa nube de incienso. O sea, era mucho incienso. O sea, te adoro con todo mi corazón. Y me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Y aquí reparemos. O sea, que no es que estaban por ahí tirados los ídolos, sino que era una especie de un templo dentro del templo. Tenía cada uno su nicho y cada anciano con su incensario. O sea, quiere decir que había una especie de, llamémosle algún, Beato Palau, Francisco Palau comenta así, y otros autores, una sinagoga de Satanás. Había un templo oficialmente erguido para el demonio, pero secreto, entre los dirigentes del pueblo de Israel. Entonces dice, y me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensa que yo no los veo, que he abandonado el país. Y añadió, ahora todavía los verás hacer cosas peores. Ahí continúa. Y me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Allí estaban sentadas unas mujeres llorando por el dios Tamuz. Estas mujeres estaban llorando por Tamuz, ahí en un ídolo, un demonio que estaba ahí. Entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo, o sea, más metido dentro del templo. Y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia el oriente, y con la frente en el suelo adoraban al sol. Es decir, que el culto del Inti Raymi ya era muy antiguo. 6 siglos antes de Jesucristo ya existía el culto idolátrico al sol, el Inti Raymi que se conoce acá en nuestros países andinos. Es decir, quitaban al Dios verdadero, creador del cielo y tierra, por el sol Para adorar una de sus criaturas. de sus criaturas. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira. Escuchen, Dios actúa con ira. Aquí está. No tendré ninguna compasión de ellos.
Aunque me llamen a gritos, no los escucharé. ¿Por qué? Ay, Dios, es muy severo, castiga mucho. ¿Cómo así? Esto era una abominación. Aquí dice que esto provoca otros pecados. Aquí lo dice, ya escucharon en la lectura. ¿Por qué? Porque junto con estos cultos viene sacrificios humanos y de niños. Ahora, por ejemplo, hace poco, y se sigue hablando todavía del tema, de que encontraron en Perú, ese encontraron, póngale comillas, ¿no? Porque una red de personas que vendían niños recién nacidos para ser sacrificados, ser torturados y muertos para rendirle culto a la Pachamama. Ahora, el culto a la Pachamama no es de un mes para acá, es de siglos. Pero tanto, ¿cuántos crímenes, cuántos niños, cuántos seres humanos sacrificados? ¿Cuántos fueron muertos? Y no se dice nada, no aparece, ¿no? Ay, mataron un perro en la carretera, lo atropellaron, cárcel, multa, prisión, no sé qué. Bueno, sí, por un perro, la ley. Actúa y castiga. Ahora, ¿y por estos niños quién hace algo? Por los niños no nacidos. Bueno, entonces aquí está, que este tipo de cultos traen barbaridades monstruosas y medias. Barbaridades, tremendas, crímenes sin nombre. Y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Por eso dice, se encendió la ira de Dios, lógico, ¿no? Y aquí mire, hago un paréntesis. Verán, la escolástica fue una escuela de teología medieval a la cual perteneció Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno y otros más. Y ellos tenían una máxima que es esta. Cuando la iglesia me revela una verdad y yo no la creo o me cuesta creer, yo tengo que darle razones a Dios y no a mi capricho, a mi inclinación. Entonces, si hay cosas que Dios hace y que está en la escritura que yo no entiendo, tengo que buscar las razones para darle la razón a Dios. Esa es la escolástica. O uno de los primeros pasos, tal vez suspender el juicio, Padre Mauricio. Exactamente. Porque la persona tiene un criterio sobre eso y dice, no, porque Dios permitió tal cosa, porque Dios hace esto, porque aquello y esto. Bueno, un momento, suspende el juicio y diga, bueno, Dios es un ser infinito, es nuestro creador. Y todo lo que le hace el bueno. Ahora hay un hecho también relacionado a esto del Antiguo Testamento, Padre Mauricio, en el primer libro de Samuel, que muchos deben recordarse de la historia de este jovencito Samuel con 13 años de edad, ya nombrado profeta de Israel. Y era la voz que decía Samuel, Samuel, escuchábala, porque él acompañaba a Elí, que era el sacerdote, bueno, y también juez. Ujú. Y en cierto momento Dios lo elige a Samuel como nuevo profeta. ¿Por qué? Porque Elí eh, realmente había abandonado su obligación y lo peor de todo, Padre Mauricio, que era un cómplice de sus hijos, que ellos estaban cometiendo abominaciones en el templo, porque ellos iban al templo, Hofni y Pinjas, incluso llegaron, aparte de llevarse las ofrendas que le correspondían a Dios, que se ofrecían estos animales que se ofrecían a Dios lo mejor, ellos se robaban las ofrendas en el santuario. Y junto con eso, ellos abusaban de mujeres en el propio templo, Qué cosa. La abominación instalada en el templo. en el templo de Dios. Exactamente. Y en cierto momento Dios habla con Elí y le dice que va a ser castigado. Pero en consideración, tal vez a las obras buenas que Elí realizó durante su vida, le dice, no, no vas a ver tú el castigo de tus hijos. Y de hecho estaba ya ciego cuando se enteró Elí que se robaron el arca de la alianza. Y sus hijos, que eran unos malvados, murieron en ese combate. Ujú. Entonces, al escuchar la noticia de Elí, es que él cae desplomado y se parte la nuca Y muere.
y muere. Sí, así es, fíjese. Y hablemos de lo siguiente. Esta lucha es del bien y el mal. Si los buenos no combatimos, el mal nos devora, nos extermina simplemente, nos extermina. Y esta batalla, mire, es desde el inicio, desde el Génesis hasta acá. Y hoy en día, yo creo que esa batalla es más ardua. La maldad es mayor, pero Nuestra Señora también está combatiendo. Así que, bueno, esto para hablar del libro de Ezequiel. Esto es impresionante, ¿no? Tal vez muchos de ustedes no conocían esta parte, pero también se repite esa maldad, no sé si en el mismo grado, pero con Moisés, en el libro de los Números, capítulo 16, tenemos el famoso hecho, hermano Marcelo, que usted recuerda de Datán, Coré y Abirón, ¿no? Que ellos eran jefes de tribus de Israel y un día se rebelaron contra Moisés. ¿Cuál era el argumento? No vamos a leer aquí la escritura, algunos trechos nada más, que dicen, ¿y tú, Moisés, cómo así nos mandas? ¿Cómo así tenemos que obedecerte? Si aquí todos somos iguales, aquí todos somos sacerdotes. Si acaso que tú eres el único ungido, aquí todos somos ungidos, todos somos iguales, ¿no? Aquí, ¿qué te crees aquí de que vienes a dirigirnos? Y después nos has hecho maldades, nos has querido conducir a la tierra prometida tanto tiempo. Empiezan a rebelarse contra la autoridad instituida por Dios. Y Dios es celoso de sus autoridades. Y Dios tiene tanto celo de sus autoridades que aquí, en este episodio, se ofende a Dios naturalmente. Pero propiamente el objeto del odio o del resentimiento era Moisés, un hombre, que era la autoridad que Dios había puesto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se rebelan y ahí Dios habla con Moisés y le dice, esto yo no soporto, este tipo de rebeldías. Y aquí Moisés les da el recado a los revolucionarios que querían destronar, eh, desaparecer a Moisés. Moisés dijo, aquí estamos en el Números, versículo 28, capítulo 16, versículo 28. Moisés dijo, ahora en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común de todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra se abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y bajan vivos al Seol, sabréis que estos hombres han rechazado a Yahvé. Dios les había dicho, a través de Moisés, que al día siguiente de esta rebelión se formen como tribus, Datán, Coré y Averón, con todas sus familias y pertenencias. Y Moisés les dijo, lleven los incensarios. Y ahí decía Moisés, bueno, dice Moisés, si ellos mueren apenas de muerte natural, quiere decir que yo no soy enviado de Dios. Pero si mañana, si en este momento se abre la boca y los traga, quiere decir que yo soy el enviado de Dios y ustedes no tienen la razón. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bueno, entonces, la maldad existe, la maldad es tremenda. Si esta gente hubiera sido exitosa, si hubieran salido con la suya, ellos, mire, primero habrían matado a Moisés y habrían matado a todos aquellos que se oponen a sus caprichos, porque ahí no hay amor de Dios. Ah, no, es que Moisés no está con la palabra de Dios en su corazón, no está practicando y no está haciendo nada para que se respete la ley de Dios. No, era por puro capricho. Y además un rechazo, Padre Mauricio, al principio de mediación, Ujú, porque la Sagrada Escritura no registra en de época de Moisés algún favor que ujú. Dios le haya concedido al pueblo directamente, a no ser por la mediación de él.
Claro, Entonces, Dios coloca autoridades intermediarias para que sean ese canal, para que nosotros podamos pedir. Entonces, exactamente. así como se aplica con nuestros intercesores, los santos bienaventurados que están en el cielo. Claro. Este es un cable de alta tensión. Cuando la autoridad es legítima y constituida y dada por Dios, respete la autoridad. Puede tener errores, defectos, miserias, todo lo que usted quiera. Nadie es perfecto. Ah, pero si yo gobernara sería mejor, mi amigo. Sería peor, porque usted con ese deseo de gobernar y así con ese espíritu, normalmente esas personas dan en unos tiranos, peores que Hitler, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a otro personaje malvado. Así estamos haciendo un resumen porque No se puede alcanzar, no Padre se Mauricio. puede Hay tan, tantos personajes tantos, a lo largo del Antiguo Testamento que tantos de estos. sería una Bueno, historia para cada uno. sí. Entonces vamos a Herodes. Herodes, conocido, malamente conocido como el Grande. El Grande por sus perversidades, por sus... Él fue el protagonista porque hay 4 o 5 Herodes. Este es el que fue actor, digamos así, principal de la matanza de los inocentes, que él quería matar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, hecho niño, al no poder matarlo, o sea, no tenía seguridad si le iba a matar o no. Pues matemos a todos a todos los niños menores de 2 años, si no recuerdo mal, como para asegurarme de que murió ese niño, ese rey que iba a gobernar y que me iba a destronar, porque esa es la idea de Herodes, ¿no? Entonces, Herodes era un tipo tan malvado, tan malvado, tan malvado, que Flavio Josefo, que es un historiador judío muy, muy cotizado, cuenta que este Herodes, por odios personales, caprichos, porque pensaba que le iban a destronar a Herodes, le hizo ahogar a su cuñado Aristóbulo, cuando este Aristóbulo empezó a alcanzar gran popularidad. Entonces, porque ya era más famoso que él, lo mató, para que no le opaque, ¿no? Después asesinó a su suegro Hircano II, mandó a matar al suegro. Después mandó a asesinar a su otro cuñado, Costóbar. Y para variar un poco así, para no salirse de la costumbre, asesinó a su mujer, Marián. Y en los últimos años de su vida, hizo asesinar a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. O sea, esposa muere, hijos mueren. Si este tipo no tenía ningún escrúpulo de matar a nadie. Incluso Padre Mauricio, si no me equivoco, creo que había dado cuando ya estaba enfermo, ¿no? Ya están en vísperas de su muerte. Creo que había dejado una disposición, le había pedido a su hermana de que mandara asesinar a los más notables del pueblo, Exactamente. porque él sabía que como era un monstruo, nadie lo iba a llorar, por el contrario, se iban a alegrar. Entonces dijo, necesito que esa gente el día que yo muera llore, pero no van a llorar por mí, sino van a llorar por sus familiares, pero igual Exacto. que lloren. Exactamente, así fue la historia. Tan malvado este hombre, tan ruin, tan perverso, ¿no? Esta es la gente perversa. Y que, claro, fue el primer intento de homicidio de, hablemos la palabra, de deicidio. Claro que este canalla no tenía idea de quién era el niño, si era, o sea, no sabía, parecería, ¿no? Que él no sabía que ese niño era Dios y hombre verdadero. Ahora, cuando llegaron los reyes a Jerusalén, que fue todo un estruendo, Ajá. dice la escritura que él llamó Ujú, a los doctores de la ley, a los conocedores claro. de las escrituras para preguntar un poco por qué la llegada de los reyes y ese niño, qué tiene que ver. Entonces ya Ujú, comenzó el temor de él, mm, que ha nacido un rey. Me están hablando que ha nacido un rey. exactamente. Y los entendidos le explicaron que efectivamente que era en Belén de Judá estaba escrito. Por lo tanto, ellos tenían conocimiento. Que ibas a nacer un personaje fuera de serie, era el Mesías, ¿no? Sí, tal cual. Y murió de una forma monstruosa, ¿no?
O sea, como dice la frase, a tal vida, a tal muerte, ¿no? Después tenemos otro personaje aquí, retrocedemos un poquito en el tiempo, es Jezabel, esta mujer, porque claro, así como hay varones, también hay mujeres malvadas, ruines, perversas. Jezabel fue una mujer que era fenicia, que se casó con Ahab, o también conocido como Acab, rey de Israel. Esto está en el libro de los Reyes. Y esta mujer introdujo en el pueblo israelita el culto idolátrico a Baal, famoso Baal que hemos escuchado muchas veces en la escritura. ¿Y este Baal quién era? Era un ídolo hecho de metal, generalmente de bronce, que podría medir 2, 3 metros de altura. Eso ya varía un poco de acuerdo a cada lugar. Y este ídolo era una especie de animal con, con los brazos abiertos, medio humano, medio animal, y que tenía las fauces abiertas, ¿no? Y dentro de la panza, por detrás le introducían fuego y que salía por el hocico, ¿no? Bueno, cuando habían grandes peligros en los pueblos que adoraban a Baal, los sacerdotes de Baal decían que este dios pedía nuevamente niños, sacrificios humanos de niños. Y es que tenían que ser arrojados a ese fuego de ese hocico los niños recién nacidos. Por eso es que también a Baal se le conoce como, el doctor Plinio Correa de Oliveira decía esto, es el dios del aborto, el demonio del aborto. Y bien, era una monstruosidad. Madres de familia que ustedes están escuchando aquí, ustedes si alguna tiene un niño en su brazo, Lo último que pensaría hacer, sería eso. O sea, ahora imagínense ustedes, mire, vamos a meterle al niño en el horno de la cocina y ahí lo cerramos. Pero mire, o sea, sería una persona desquiciada, monstruosa. ¿Qué madre hace eso con su hijo? Pues bien, había madres que cuando hacían esa ofrenda al demonio desmayaban, lógico. Pero habían otras más perversas que ellas mismas lanzaban al hocico de Baal a su hijo y lo mataban. Salían contentas. Una barbaridad, es una monstruosidad. Y ese culto se introdujo en Israel. Por eso Dios abominaba. Y aquí vamos a ver cuál es el nombre completo de Baal. Baal también se le conoce como Moloch y también se le conoce como el señor de las moscas. De ahí viene un poco la traducción de Baal con su nombre completo. El nombre completo de Baal es Baal Zebuf. O sea que ese dios, ese demonio es el famoso Belcebú. Dicen los autores exorcistas que los demonios más fuertes, más malvados, junto con Lucifer, son los que se citan en la Sagrada Escritura. Y Belcebú se lo cita varias veces. Entonces, ahí es que Elías profeta, al ver esa abominación en la tierra de Israel, del pueblo elegido, él se levanta contra Acab y contra Jezabel. Les desafía. Y ahí viene el famoso episodio, hermano Marcelo. Usted lo recuerda bien. Si puede comentarme, porque usted la otra vez me contó muy bien cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal. claro, porque aparte de las locuras de Acab, de dejarse llevar por Jezabel, hay un hecho también, ¿no? Para ver cómo la providencia tiene misericordia. O sea, en este caso era una autoridad. Entonces Dios suscita a Elías para corregir los desvíos del gobernante. Es el episodio también de Nabot, porque Acab quería anexar una propiedad de Nabot, era una viña muy bonita, y la quería anexar a su huerta, a su palacio, y le propuso a Nabot que se la vendiera. Y Nabot, inspirado, le dice, no te daré la heredad de mis padres. Claro, Y por Acab entendió.
porque ya Dios lo había advertido. O sea, no vas a continuar. O sea, tu descendencia no va a continuar. No te daré, mire, la heredad. Y se va triste, cabizbajo se va a la casa y Jezabel dice, ¿por qué el rey está triste? No, porque Nabot no me quiso vender la viña. ¿Cómo? Tú eres el rey de Israel. Y esa malvada decide escribir esa carta a los notables con el sello del rey para decir, acusen a Nabot que él ha blasfemado contra Dios y contra el rey y tienen que matarlo. Por lo tanto, había una conspiración porque estos notables de Israel hacían la voluntad de ella y matan injustamente sangre inocente, la de Nabot. Y Acab se apropia de esa viña. Y ahí se encuentra Dios, manda a Elías. ¿Has visto lo que Acab ha realizado? Y Elías lo corrige. Dice, aparte de asesino, todavía eres un ladrón, porque te apropias algo que no te corresponde, la viña de Nabot. Pero esta mujer, esta Jezabel, tenía como, creo que eran 800 brujos, ¿no? No podemos decir sacerdotes, Padre Mauricio, Claro. eran Es una brujos. forma de decir sacerdotes del demonio, ¿no? Los brujos, claro. Y ahí viene el desafío, ¿no? Entonces, ¿quién tiene al Dios verdadero en su corazón? De ahí Elías convoca al pueblo, convoca a estos brujos o sacerdotes y preparan el altar. Entonces, cada uno va a preparar su altar. Y Elías les cedo eh, a ustedes. Ustedes van a comenzar con su culto. Y pusieron ese animal, pusieron las piedras. Claro, porque la apuesta era eh, el que hace llover fuego del cielo ante este animal, que era probablemente una vaca o un buey, el que haga consumir el buey con fuego caído del cielo, ahí se demostrará que el Dios verdadero es aquel que logra este prodigio. Claro, y estos hombres comenzaron desde la mañana, al mediodía, en pleno sol. Y Baal, Baal, escúchanos, Baal, y nada. En cierto momento comenzaron a lacerarse, a hacer A cortes en herirse, su ¿no? propio cuerpo. Y Baal no los escuchaba y Elías comenzó a reírse, ¿no? Griten más fuerte porque de repente Baal está dormido o se fue de viaje. Ya. Y nada, Baal no los atendía. El demonio estaba atado de manos. Hasta que Elías dijo, me toca a mí. Y ahí manda colocar agua varias veces, que lancen agua sobre las piedras, para que no digan que de repente fue una chispa que encendió la madera y se produjo el fuego. Entonces, ahí dice, está bien, voy a hacer mi oración. Y hace la oración al Dios de Israel, al Dios verdadero. Ujú. Y cayó fuego, consumió no solo el animal, sino las piedras, el agua y todo. Exactamente. Es algo impresionante la fe de San Elías, ¿no? Y él era él contra todos los sacerdotes de Baal, que estos ahí fueron, me parece, eran unos 450. Y claro, eran leyes de la época. El que perdía la apuesta de esa manera, perdía también la cabeza, ¿no? Y San Elías, con su propio brazo, pues, hizo justicia e hizo cumplir la apuesta. Ahora, esto es impresionante. Vamos a terminar, hermano Marcelo, solo con el inicio de un tema que tal vez sea para otro podcast. Pero toda esta maldad de aquí fue una prefigura para la maldad de las maldades de los fariseos que mataron a Jesús. O sea, ya la maldad ahí se había refinado. Porque ver un hombre de un aspecto maravilloso, hermoso, de una voz espectacular, Que enseñaba con autoridad. que enseñaba con autoridad, con dulzura, con bondad, que nunca había hecho el mal a nadie, que a todos les hizo el bien, mismo entre ellos, dicen algunos autores entre fariseos, debieron tener algunos parientes cercanos de ellos curados, ¿no? Ellos no querían, se cerraban, pero parientes cercanos de ellos que ellos querían, se curaban, no les importó. Lo matamos y lo crucificaron. Esa es la maldad de las maldades, ¿no? Porque en otras épocas uno diría, ay, pero si estuviera Jesús al lado de fulano de tal o de otra persona, si Jesús estuviera en tal sitio, así, ahí sí le harían caso, ahí sí todos estarían con él. No, no es así, no es así. Si viendo al propio Jesús
en su humanidad divina presente y le hacen eso. Imagínense. Entonces, bueno, hermano Marcelo, esta la lección que debemos sacar de aquí es la siguiente. Que el mal existe, no nos engañemos, estamos en una batalla. Es la batalla del bien y el mal, pero con la gracia de Nuestra Señora, con la fuerza de Dios, venceremos, ¿no? Y hay una frase muy interesante que le recordaba el doctor Plinio, que él decía lo siguiente, que dice, los malos se pierden en el pecado declarado. O sea, directamente, ellos rechazan a Dios en el pecado declarado, pero los buenos en el relativismo. Sí, en la tibieza, en la tibieza. Bueno, vamos a rezar un Ave María para terminar este podcast que pues fue polémico también. Esperamos sus comentarios y confiemos en la gracia de la Santísima Virgen para que estemos siempre con ella, la consagración que hicimos perdure y que muchas otras personas se consagren a ella para que sean también ese talón que aplasta la cabeza de la serpiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por San nosotros. José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido una alegría haber estado con ustedes, estimados amigos. Salve María, gracias hermano Marcelo por estar con nosotros. A usted, Padre Mauricio, salve María, estimados amigos.